Bueno, entonces vamos a ver gametogénesis, que el fenómeno genético de base de la gametogénesis es el que acabamos de ver, que es la meiosis. Entonces ustedes lo ven aquí. Gametogénesis, ¿qué es? Pues es la formación de gametos haploides, ¿no? Espermatozoides en los varones, óvulos en las mujeres, con todas las particularidades de cada proceso. Espermatogénesis por un lado, ovogénesis por el lado de las mujeres. Pero como fenómeno genético el mismo, ¿no? Es una célula diploide que produce un solo gameto haploide, en el caso de la mujer, y en el hombre una célula diploide que produce 4 gametos haploides. Pero el fenómeno de base es la meiosis. Entonces, ¿qué es espermatogénesis? Bueno, ya dijimos, producción de gametos masculinos, espermatozoides, donde ocurre en los túbulos feminíferos de los testículos, a partir de cuándo, desde la pubertad, y notablemente continúa a lo largo de la vida, hasta el último día de un varón. Una persona o un hombre adulto, por supuesto que puede engendrar, ¿no? Puede generar hijos. Comienzan la espermatogénesis, comienza pues con las llamadas células precursoras espermatogonias que producen espermatocitos primarios, y estos espermatocitos primarios, como resultado de la meiosis 1, generan espermatocitos secundarios, ¿no? Cada espermatocito secundario luego realiza meiosis 2 y como resultado de la meiosis 2 genera lo que se llaman los espermátidas, las espermátides, que luego sufren un fenómeno muy particular donde hay la morfología de la espermátide cambia para generar un espermatozoide móvil con una morfología muy particular, proceso que se llama espermiogénesis. Bueno, aquí lo vemos. Dura aproximadamente 64-75 días producir un espermatozoide maduro a partir de una espermatogonia, ¿no? Entonces, las espermatogonias son las que sufren mitosis, luego esta espermatogonia sufren producen espermatocitos primarios y estos comienzan la meiosis y la meiosis 1 y forman los espermatocitos secundarios que luego forman las espermátides que luego se diferencian a formar espermatozoides. Aquí vemos pues todo el cambio morfológico que sufre la espermátide para volverse un espermatozoide, ¿no? Como lo ven aquí, con una cabeza, un cuello y una cola. Un cuello con mitocondrias, ¿no? Como los ven aquí, que va a permitir que el flagelo se pueda mover. Y en la cabeza tiene una caperuza que se llama la acrosoma, con una enzima muy particular que rompe la zona pelúcida del ovocito. Bueno, antes de pasar a la ovogénesis, se está observando que posiblemente sea producto de la modernidad, que los eyaculados de los hombres han rebajado notablemente la calidad, tanto en número como en morfología, como en vitalidad, ¿no? Entonces, antes un eyaculado normal se consideraba normal por encima de 100 millones de espermatozoides por mililitro, y ahora se encuentra normal, pues por la OMS considera normal un individuo con un eyaculado de 20 millones por mililitro. Estudios en países nórdicos en especial han demostrado que hay algo de base o algo detrás que está llevando a que la calidad del espermograma no sea la mejor, bien sea
por teratospermia, ¿no? O sea, morfología comprometida, o por movilidad comprometida, estenospermia, ¿no? O por cantidad, ¿cierto? Oligospermia. Bueno, listo, pasamos a la ovogénesis, que claro, difiere fisiológicamente como proceso entre eh, cuando se compara con la espermatogénesis. Pero como fenómeno genético es lo mismo, ¿no? Es meiosis, como lo ven aquí. Que comienza con una ovogonia, que en este caso se llama ovogonia, no espermatogonia, ¿no? 2N, que luego duplica su ADN, ¿no? Duplica su ADN, o sea, los cromosomas están replicados, y luego por meiosis 1 viene la división de reducción con 23 cromosomas duplicados, y luego por la meiosis 2 viene la producción finalmente del óvulo, de un solo óvulo viable, con 23 cromosomas sin duplicar, pero ya recombinados, por supuesto. ¿Qué es lo interesante? Que la mayoría de la ovogénesis ocurre durante la vida fetal. En cambio, la espermatogénesis, como vimos ahora, ocurre después de la pubertad. De hecho, las divisiones mitóticas de las células precursoras germinativas, ovogonias, en las mujeres ocurren los primeros meses después de concepción, es decir, vida fetal. La ovogonia produce ovocitos primarios, que son los que inician la meiosis 1, más o menos al tercer mes de la gestación. Y observen, no se forman ovocitos primarios después del nacimiento. Es decir, todos los ovocitos primarios se generan en la vida fetal. Estos ovocitos primarios se detienen antes del nacimiento en el estadio de diplotene de la profase 1 y permanecen en ese estado hasta que la mujer alcanza madurez sexual. Pero después de menarquia, entonces, estos folículos ováricos individuales maduros liberan sus ovocitos primarios desde diploptene a medida que va ocurriendo la ovulación. Entonces, en la mujer, la meiosis 1 genera una división desigual del citoplasma. Entonces, ustedes lo ven aquí, ¿no? Aquí está el ovocito primario que hace meiosis 1. El ovocito secundario se queda con la mayoría del citoplasma y el primer cuerpo polar queda básicamente con material genético nada más. Luego viene la meiosis 2, ¿no? Que en la meiosis 2, esto es muy importante considerarlo, y es que la meiosis 2 solo se completa después de que hay fertilización. Es decir, una mujer que nunca ha sido fertilizada, nunca ha terminado la meiosis. La meiosis 2 también presenta una división del citoplasma desigual. El óvulo presenta la mayoría y el segundo cuerpo polar queda con muy poco citoplasma, como lo ven aquí, ¿no? Entonces aquí lo vemos, el ovocito secundario, y ovocito secundario que por el estímulo de la unión con el espermatozoide, aparentemente es un estímulo eléctrico, entonces continúa la meiosis 2 y ahí sí se genera el óvulo como tal. Es decir, que una mujer ovula es un ovocito secundario, en términos general. Pero si ese ovocito secundario se fecunda, entonces se produce lo que es el óvulo, que se une al espermatozoide y forman el cigoto. Entonces, como punto importante a considerar es que la meiosis en la mujer solo produce un gameto funcional, que es el que recibe finalmente el nombre de óvulo, ¿no? Que es bastante diferente a lo que ocurre con el hombre. Bueno, esto vamos a hacer hincapié en el óvulo, ¿no? Entonces, recordemos que el ovocito secundario, que es lo que ovula, comillas, la mujer, completa la meiosis 2 después de que el espermatozoide lo penetra, ¿no? Después de que este lo penetra. Aparentemente se genera un estímulo eléctrico que lleva pues a que continúe la meiosis. Entonces, en telofase 2 el ovocito luego se divide en el segundo cuerpo polar
por citoquinesis desigual, o sea, por los citoplasmas se reparten de manera desigual y el segundo cuerpo polar recibe muy poco citoplasma y el óvulo u ótide queda pues con la mayoría del citoplasma. Entonces ese ótide u óvulo es lo que consideramos que es equivalente a la espermátide de los varones. Pero este oótide no sufre ningún desarrollo posterior, como sucede con el espermátide, que se transforma en espermatozoide a través del proceso de espermiogénesis. Bueno, aquí viene un punto crucial que luego veremos más en detalle cuando veamos alteraciones cromosómicas de número, y es que se cree que el riesgo incrementado de no disyunciones asociadas a edad materna avanzada es por la detención prolongada de los gametos femeninos en profase 1, que como ustedes saben, se extiende desde la vida fetal hasta el momento de la ovulación. Y se ha encontrado pues que las mujeres de edad avanzada tienen una tendencia mayor a hacer fenómenos de no disyunción meiótica, especialmente no disyunción en la meiosis 1. Claro, si una mujer está ovulando a la edad de 40 años, pues el, el ovocito ha estado prácticamente 40 años detenido en diplotene, ¿no? En la profase 1. Aquí vemos pues el fenómeno de no disyunción en la meiosis 1 en la mujer, ¿no? Aquí vemos la situación normal, ¿cierto? En donde en la situación normal se genera el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, ¿cierto? Estos son cromosomas duplicados, ¿sí lo ven? Y luego la meiosis 2, que es la separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces este segundo cuerpo polar, cuando viene el estímulo espermatozoide, continúa la meiosis 2 y entonces queda el ovótide, ¿no? Que se va a unir al cuerpo polar, ¿no? Al óvulo, ¿no? Entonces aquí vemos que se reconstituye la ploidía, cromosoma paterno y el cromosoma materno, ¿no? Y este otro cromosoma fue el que se estrujo formando el segundo cuerpo polar. En cambio, si no hay meiosis, si la meiosis 1 el cromosoma sufre una no disyunción, observen que en vez de este cromosoma ir a parar al primer cuerpo polar, queda juntos, ¿no? Por lo tanto, aquí ya hay dos cromosomas duplicados, viene el estímulo del esperma, entonces, claro, se genera el segundo cuerpo polar con este que se va al cuerpo polar y este el cuerpo polar, pero observen que quedan 3, ¿no? En vez de quedar 2, quedan 3. Y se configura la trisomía. Por ejemplo, si aquí estuviéramos hablando de un cromosoma 21, aquí se generaría la trisomía 21. Simplemente como mencionarlo, porque esto luego lo veremos más en detalle. Bueno, entonces, este ya es el resumen. La gametogénesis, como ustedes ven, es básicamente fenómeno de meiosis, que garantiza la producción de gametos movibles, ¿no? En los varones y un óvulo grandote en las mujeres. Aquí, en realidad, esta diapositiva no muestra en realidad el tamaño del ovocito respecto al espermatozoide. Es mucho más grande el ovocito. Aquí lo vemos pues ya en los varones, ya sabemos pues que la que sufre mitosis es la espermatogonia en los testículos y luego en la pubertad, ¿no? Se da el inicio de la meiosis. Entonces se genera el espermatocito primario por meiosis 1, ¿no? Y luego este espermatocito primario sufre la meiosis 2 y genera, ¿no? Sufre la meiosis 1, genera los espermatocitos secundarios y luego el espermatocito secundario sufre la meiosis 2 y genera las espermátides que finalmente se generan los espermatozoides por espermiogénesis, ¿no?
La meiosis como tal dura alrededor de 64 días, pero la formación del espermatozoide es como tal alrededor de 75 días. Bueno, en las mujeres, pues la cosa es muy diferente, ya dijimos, básicamente todo ocurre en el periodo fetal, ¿no? Eh, eh, el ovocito primario está detenido en diplotene, ¿no? De la meiosis 1, ¿no? Este, por todo el tiempo hasta que aparecen pues las oleadas de hormonas en la pubertad que llevan pues a que este ovocito primario sufra meiosis 1 y cuando la, cuando la, cuando viene la menarquia pues se completa la meiosis 1 y el ovocito primario genera el ovocito secundario. Eso es lo que llamamos cuando la mujer ovula en un ovocito secundario, es que está detenido en metafase 2. ¿Quién lo saca de metafase 2? El estímulo del espermatozoide. Si hay fertilización, continúa, sale de metafase 2 y se finaliza la meiosis 2, formando lo que se llama el óvulo fertilizado y, por supuesto, la destrucción del segundo cuerpo polar. Bueno, hay diferencia en la gametogénesis masculina y femenina. Bueno, aquí la tenemos. Varón comienza en la pubertad, dura la meiosis como tal, 60-65 días. Las espermatogonias sufren alrededor de 30-500 mitosis. Se generan 4 espermátides por ciclo de meiosis de una espermatogonia, de tal manera que un eyaculado normal genera de 100 a 200 millones. De por vida. En cambio, en el caso de la mujer, el desarrollo principal de la meiosis es en el periodo embrionario temprano, ¿no? Todo esto. Las ovogonias no sufren tantas mitosis, sino 20 a 30 mitosis. Por cada ciclo, la mujer genera un óvulo, si es que es fecundado, en 3 cuerpos polares. Y por ciclo menstrual, normalmente una mujer genera un ovocito secundario, ¿no? Claro, se generan 3 cuerpos polares y el óvulo haploide. Entonces, claramente hay bastantes diferencias entre el fenómeno fisiológico de formación de gametos, no en cuanto a la formación, no en cuanto a la meiosis como tal, sino en cuanto al tema fisiológico. Bueno, embrión humano femenino, entonces aquí tenemos a los 2 meses de gestación, la ovogonia inicia meiosis, a los 5 meses, 3 meses se detiene en meiosis 1, específicamente en diplotene, a los 6 meses los cromosomas se mantienen juntos por quiasma, en la pubertad permanecen alrededor de 400.000 y maduran de esos 400.000 alrededor de 400 a 500 durante la vida de una mujer fértil. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ocurre la fecundación en el tercer octavo mes del desarrollo fetal de una mujer, hay alrededor de 2 millones de ovocitos primarios, de los cuales 400.000 ovocitos primarios permanecen en la pubertad y esos a su vez, hasta que la mujer alcanza la menopausia, se alcanzan a generar alrededor de 400 a 500 ovocitos en la vida de una mujer fértil. Y este es el tema, pues, hormonal, ¿no? Pues tenemos, pues, que es un tema que por los picos de LH y FSH en la pubertad se salen, ¿no? Se lleva a la maduración de un folículo en los ovarios, ¿no? De tal manera que esto es orquestado hormonalmente. Y esto que llamamos aquí ovulación, recuerden, esto es un ovocito secundario, ¿no? Ahora, este es estradiol, esto es progesterona, aquí vemos FSH, la fase folicular, ¿no? Y luego el pico LH es el que induce la ovulación, y luego el que sostiene por un tiempo la fase lútea es la progesterona. Pero si hay formación del cuerpo lúteo porque se generó ¿cómo se llama? Un embrión, entonces continúa pues el crecimiento del endometrio, no se desprende.
no hay menstruación. Bueno, eso era todo. Estudien, por favor, jovencitos.